The Lord is good, amen? I'd like to invite you to open your Bibles to the book of Hebrews this morning, chapter 12. Begin reading where we left off last week, Hebrews chapter 12 and verse 14. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y adelante. The word of the Lord says, "Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears." Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a orar. Father, we ask for your blessing on the reading of the Word this morning. Padre, te pedimos tu bendición en la lectura de tu palabra esta mañana. Holy Spirit, we ask that you come alongside us. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a la par de nosotros. You give us understanding in our minds and our hearts. Y que nos des entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. And empower us, Father, to live according to your word. Y que tú nos des el poder para poder vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. We ask you these things in the precious name of Jesus. Y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. And all God's people said, Y el pueblo del Señor dice, Amen. Have a Amén. seat, please. Amén. Pueden sentarse. Last week, our message, I thought, because of the text that was there, it was very encouraging. La semana pasada, ¿verdad? El texto que teníamos ahí era un mensaje bien motivador. Those that have been given a new nature and have been saved are encouraged to run, and run with all your might all the way to the end. Esos que les han dado naturaleza nueva de parte del Señor, ¿verdad? Se les ha puesto a que corran la carrera y que la corran con todo lo que ellos puedan, con todas sus fuerzas. And we finished with verse 14, which kind of explains to us how we're supposed to run that race. Y terminamos con el versículo 14 que nos explica cómo es que se supone que debemos de correr esa carrera. It's something that we ought to pursue, is pursue peace with all people, and also the pursuit of holiness, personal holiness. Es algo que nosotros debemos de perseguir. Aquí dice seguir, debemos de seguir la santidad, ¿verdad? Y debemos de seguir la paz con todas las personas. I'd like to continue on with that message this week, Y esta mañana me gustaría continuar ese mismo mensaje, because he also tells us a little bit more about how this race is supposed to be run and tells us what to look out for. porque nos sigue diciendo, ¿verdad?, de cómo es que debemos de correr esa carrera y de qué es lo que debemos cuidarnos. He tells us, yes, to persevere. Nos dice, sí, que debemos de perseverar. But he also reminds us that each one of us are individual runners. We are running a corporate race. Y nos recuerda, ¿verdad?, que no estamos corriendo una carrera individual, sino que estamos corriendo una carrera como grupo. Look at verse 15. Veamos en el versículo 15. Now he's telling the group, he's saying, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. Dice el versículo 15 que leíamos, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que alguno se caiga. Are there any runners in here, like people that are really just into running? ¿Hay alguna persona aquí que le guste correr, de verdad? ¿Le guste Anybody? No. alguien? Well, we're all. Oh, there's Ronnie. Okay. Ronnie? Okay, so let me. I'll pick on Ronnie for just a little bit. If Ronnie and I were to line up at the starting line. Si Ronnie y yo nos ponemos en la línea de inicio, ¿verdad? Donde comenzamos a correr.
the race would already be over, right? Ya yo había perdido la carrera, ¿verdad? And so we start out, our mentality is, this is the way we roll, is that when the whistle blows or the gun shoots, we take off. Pero nuestra mentalidad es, ¿verdad? Que cuando comienza la carrera, cuando dan la señal para que comencemos a correr, nosotros salimos corriendo. And even though we're running side by side, we are running against each other. Y aunque estemos corriendo al lado uno, o sea, estamos corriendo juntos, ¿verdad? Estamos corriendo en contra de cada uno. We're competing with each other. Estamos compitiendo el uno con el otro. And there's going to be a winner. Y va a haber un ganador. His name is El nombre es. Ronnie. Okay. And there's going to be a loser, and his name is. Y también va a haber alguien que va a Okay, perder. we understand that. It's winners and losers. It's a competition. Así que es una competencia, ¿verdad? Van a haber ganadores y van a haber perdedores. Now, I know Ronnie just said there's no competition, but okay. Y yo sé But que you understand Ronnie- what I'm getting at. Yo sé que Ronnie está diciendo, eso no sería una competencia, ¿verdad? And so when we look at these races, sometimes we look at it as a competition, but that's not what he's saying to us here. Así que cuando vemos esto de correr, ¿verdad? Nosotros lo vemos como competencia, pero eso no es lo que está hablando acá. He tells them to look carefully, Nos dice que veamos con cuidado, like a sentry that is on the tower, to be looking out for the good of the whole. como un soldado, ¿verdad? Que está vigilando los muros de una ciudad, Look for a danger, que está pendiente, que está fijándose, buscando por el peligro. lest anyone. Dice para que nadie, That's what it says in the text. así nos dice en el texto, no sea que Look. alguno. And so a better picture of this kind of race Así que una mejor imagen de este tipo de carrera is that we all line up side by side. es de que todos nosotros nos ponemos en la línea de inicio, We all take off running with To- all our might. todos comenzamos a correr con todas nuestras fuerzas And we're running the marathon. y estamos corriendo una maratón. And you know, about the 50-yard line is where Mike's going to want to fall out. Y al comienzo, ¿verdad? Como en las 50 yardas es donde el hermano Mike se va a querer And tirar so al suelo. Ronnie's rounding the curve way up there. Así que Ronnie ya le va dando vuelta a todo el estadio And he looks out of the corner of his eyes and he sees me stop and quit. y en la orilla de su ojo, ¿verdad? Me ve que yo me detengo y que ya no quiero seguir corriendo. And rather than him say, "Ha, I knew he wasn't a runner," Y en vez de que él diga, ¿verdad? Oh, yo sabía que él no podía rather correr. than trying to be first place, En vez de que él siga tratando de ser el primer lugar, he stops and turns around and he comes back and he picks me up. él se detiene y regresa y And me he ayuda a says, "Come on, levantarme. you need to learn you need to breathe. Y me dice, vamos, tienes que seguir, tienes que empezar a respirar. Don't land on your heels, go on the ball of your foot." He coaches me and he helps me get up and run the race. Y me empieza a explicar cómo correr mejor, me empieza como a entrenar cómo correr mejor, darme consejos cómo correr mejor. It's a beautiful picture of what life in the church is supposed to be like. Y me ayuda a terminar la carrera. Es una imagen muy bonita de cómo la carrera de la iglesia debe de ser. We are not trying to be in competition with each other. Porque no estamos tratando de estar en competencia el uno con los otros, entre We're on nosotros. the same team. Estamos en el mismo equipo. Are there people that are more spiritual than others? ¿Hay personas que son más espirituales que otras? Absolutely. Are there some that have more sense of the Bible? Absolutamente. Hay algunos que tienen más entendimiento de la Biblia. Are there some that have just started running the race? Hay otros que van comenzando a correr la carrera. Absolutely. And that's why the Lord puts you together in a church. Y por eso es que el Señor nos puso juntos dentro de una iglesia. And when somebody falls, it's not time for us to say, "Oh, they was never a runner. I knew they weren't going to make it." Y cuando alguien se cae, ¿verdad? No es tiempo de decir, oh, yo sabía que ellos no podían correr. But it's a time to fall back, so to speak, and help them and encourage them along so that they can run the race as well. Pero es tiempo de regresar, de ir a donde están ellos, ¿verdad? Y a levantarlos y a motivarlos a que sigan corriendo. It's interesting here. These are tough texts in here because different groups will theologically go off different ways. Y este texto es interesante, ¿verdad? Porque diferentes grupos los interpretan de diferente manera, diferentes teologías. But he uses the phrase here, "lest you fall short of the grace of God." Y aquí utiliza la frase no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. He's not talking about you gaining the grace of God according to how you run the race. In other words, it's not your performance that's going to get you the grace of God. Y no, ahí no está diciendo que es por como nosotros corremos, porque estamos corriendo es que vamos a alcanzar la gracia de Dios. But he does talk about falling short of it. Pero sí dice que no la va a alcanzar. In other words,
He's not saying that you can lose something. En otras palabras, no nos está diciendo que puedas perder algo, You can't lose anything that you didn't have. porque no puedes perder algo que no tenías. What he's saying is that you fail short of the grace of God. Lo que está diciendo es que fallaste, ¿verdad? Que caíste corto de la gracia de Dios. In other words, not truly receiving it. En otras palabras, no la recibió verdaderamente. Let me see if I can paint this as a picture for us. Y déjame ver si puedo ilustrar esto para nosotros. It's typical in church life. Y es algo típico en la vida de la iglesia. By the way, if you're looking for a perfect church where the people are all perfectly mature and they're all on an even playing field, if you join it, you'll ruin it. Y de paso, si tú estás buscando por una iglesia perfecta donde toda la gente es madura y todos están corriendo a la par, si tú te unes a esa iglesia la vas a arruinar. But a typical picture of salvation today. Pero una imagen típica de la salvación de hoy. Perhaps kids go to church camp or to concerts or attend a VBS or something like that. Tal vez los niños van al campamento, tal vez van a un concierto, tal vez van a estas escuelas de verano. Or O algo así. a young person or an adult, it matters not. O tal vez una persona joven o una persona joven, ¿verdad? No importa la edad. But they will see the promise of heaven and say, that's something I desire. Pero a ellos, ¿verdad? Le hablan de la promesa del cielo y dicen, oh, eso es algo que yo quiero, algo que yo deseo. And they will do what everybody instructs them to do in order that they'll have that home in heaven. Y hacen todo lo que las personas les instruyen, ¿verdad? Para poder tener ese hogar en el cielo. And typically, when somebody gets saved, they seem like they're on fire. Y típicamente cuando alguien es salvo, ¿verdad? Ellos parecen que tienen como un fuego. That may not translate just right. They're really excited. Ellos, How about that? ellos se miran bien emocionados. And they love the Lord. They're excited about it. Y ellos aman al Señor y están emocionados por el Señor. And they love the Word. Aman la palabra, And they love the church. aman la iglesia. But you know what happens with kids especially is the problem with kids is that they grow up, right? Pero ya sabes, ¿verdad? Lo que pasa, especialmente con los niños crecen. And so what happens when they get to be a little bit older, they start looking at maybe the groups of people that they're running with and start relating with different people. Así que lo que pasa es que cuando empiezan a crecer, ¿verdad? Empiezan a juntarse con otras personas, con otros grupos de personas. And the natural progression of things is that boy meets girl, girl meets boy. Y el progreso natural de las cosas es que el joven, ¿verdad? Conoce a la joven joven conoce al joven. And now their thoughts are about one another more than they are on the Lord. Y ahora sus pensamientos están más el uno con el otro, ¿verdad? Que con el Señor. Or over time they get involved in the activities with all their friends at school more than they are with activities in the Word or the church. O con el tiempo se involucran en actividades más de la escuela o de sus amigos, ¿verdad? Más que en actividades de la iglesia. And they start living for the temporal blessings of this life. Y comienzan a vivir por las cosas temporales de esta vida. And every one of you that know these individuals, whoever they are, as they come up in your life, Y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que conocen estos individuos, quien sea que usted conozca en su vida. you start to see where things start sliding the wrong way for them. Usted nota, ¿verdad? Cómo ellos empiezan como a deslizar atrás. Their zealousness for the Lord and the Word of God and the church is not what it used to be because the other things in their life seems to preoccupy them. El celo que ellos tenían por el Señor y por la iglesia y por la palabra de Dios empieza como a desgastarse. Ya no es tan importante para ellos. Listen, the Word of God right here is saying that each one of us that are in this race together, when we see that happening with somebody, we're to go to them and come alongside them and instruct them so that they can run it. Y la palabra aquí lo que nos está diciendo es que cuando vemos algo así, ¿verdad? Nosotros debemos de ir a la par de ellos a tratar de levantarlos. That means when the teenage kid at school that goes to church with another teenage kid and he sees that kid doing something wrong at the schoolhouse, ought to go to him and say, hey man, we need to pray about this. You know what the Word says? Eso quiere decir que cuando un joven, ¿verdad? Que va a la iglesia y que va a la escuela y ve a otro joven en su escuela que
no está haciendo las cosas como debe ser, debe de ir y decirle, ¿verdad? ¿Sabes lo que dice la Biblia de esto? You know- Debemos de orar por eso. You know what most kids would say? Pero ¿sabes qué la mayoría de niños le diría? You don't judge me. Le respondería, no me juzgues. But the Bible says in reality that you who are spiritual ought to work at restoring such a one. Pero la Biblia nos dice que los que son espirituales deben de restaurar a aquellos que están desgastándose. Let me ask you a question. Does that mean that you have to be perfect? Y déjame hacerte una pregunta. ¿Eso quiere decir que tú tienes que ser perfecto? The truth is we all have our faults, don't we? Porque la verdad es que todos nosotros tenemos nuestras fallas. And we should look at those faults from the Word of God and repent of those. Y nosotros debemos de ver esas fallas y verlo a la luz de la palabra y arrepentirnos de eso. But like iron sharpens iron, we ought to come alongside one another and sharpen each other. Pero así como el hierro afila el hierro, debemos de nosotros también juntarnos para afilarnos el uno con el otro. Why? ¿Por qué? Well, he tells us right here in our text. Y aquí en el texto nos dice por qué. He gives us a corporate warning as well. Verse 15 Nos da una advertencia a todo el grupo en el versículo 15. says, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God. And look at what it says. It says, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Dice en la segunda parte del versículo 15, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. What does he mean by the root of bitterness? ¿Y a qué se refiere él con la raíz de amargura? I mean, is he saying that this is the one sin, this is the root? He's saying look for that one particular thing called bitterness, but he's not talking about the root of murder or the root of theft or the... what's he talking about? ¿A qué se refiere cuando él dice esta raíz de amargura? No se está refiriendo a la raíz de que este es como un pecado especial, no se está refiriendo como a robar o a la mentira. ¿De qué está hablando? What does he mean? ¿Qué quiere decir? Bitterness, when you and I think of it. Cuando tú y yo nosotros pensamos en la amargura, I always think of green persimmons. How about you, Raul? green what? Persimmon. I don't know. Have you not ever eaten a green persimmon? No. Oh, I have a treat for you one of these days. Okay. A persimmon is a really, really sweet fruit Okay. unless it's green. Okay. And did you know that it is so bitter that it'll draw your cheeks completely together and put the most awful look on your face? Okay. You can tell everybody. So, está hablando, ¿verdad?, de una fruta que es bien dulce cuando está de otro color que no sea verde. Cuando es verde, es una fruta que es muy ácida y amarga. Y es tan amarga que cuando uno lo come, ¿verdad?, le seca toda la boca a How uno. many of you have ever had that? ¿Quién de ustedes ha Anybody? probado eso? Allí? Wouldn't you rather just chew on a bottle of unbuffered aspirin than to eat a green persimmon? ¿Una bottle of what? Unbuffered aspirin. Okay. No le preferiría, las personas que han probado eso preferirían morder como una botella de aspirinas que comerse esa fruta amarga. I'm telling you, if you ever do it, I mean, it just makes you look, it's bad. Y si lo ha comido, ¿verdad?, le hace hacer esas caras. You're not going to make the face? They saw you. That root of bitterness, but normally when you think of bitterness, we think of this unsettled anger that's boiling up inside of somebody. Así que cuando nosotros pensamos en esta amargura, ¿verdad?, nosotros pensamos en esta como enojo que está hirviendo dentro de alguien, dentro de una persona. This attitude of pessimism that grows. Una actitud como de pesimismo que crece. But is that what he's saying here? Pero ¿es a eso lo que se está refiriendo acá este versículo? Is that the type of bitterness that he's talking about? Somebody that's just grumpy and angry and act like they've been eating green persimmons all day. ¿Se está refiriendo a alguien que es como gruñón todo el tiempo y que está enojado y pareciera que ha comido esta fruta amarga todo el tiempo? I had to answer that question. Tuve que Because responder esa is that the pregunta. only sin that the church is supposed to be looking out for here and correcting somebody in? ¿Es ese el único pecado que la iglesia debe de estar pendiente y de estar corrigiendo si lo ve? What does the Bible say this root of bitterness is? ¿Qué nos dice la Biblia que es esta raíz de amargura? This is good stuff now. Deuteronomy chapter 29. Let's go look at it. Y lo vemos que lo menciona otra vez en Deuteronomio 29, Beginning at verse 14. comenzando el versículo 14. You ought to mark this down in your Bible. It's good stuff. Y lo deberían de marcar en su Biblia, es algo bueno. Moses is speaking. He says, I make this covenant and this oath
not with you alone, but with him who stands here with us today before the Lord, our God, as well as with him who is not here with us today. For you know that we dwelt in the land of Egypt, and that we came through the nations which you passed by. And you saw their abominations and their idols which were among them, wood and stone and silver and gold, so that there may not be among you man or woman or family or tribe. Pay attention. Whose heart turns away today from the Lord our God to go and serve the gods of these nations. And that you may not be, that there may not be among you a root bearing what? Bitterness or wormwood. Go ahead and read that. Amén. Dice Deuteronomio 29:14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con todos nosotros delante de Jehová vuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, y ponga atención a esta parte, dice, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Stay with me. Put your thinking caps on. Zone in right now. Y ahora, póngame atención, enfóquese, póngase su So here- sombrero de pensar. The Lord has commanded Moses, gather all the people up. Así que Dios le está diciendo aquí a Moisés que reúna todo el pueblo. And Moses does so, and he begins to detail their covenant together as a group, among a group of individuals with each other and the Lord. Y Moisés lo hace, ¿verdad? Y comienzan a hablar sobre el pacto que ellos tienen entre ellos como pueblo y que tienen con el Señor. And he's saying that you're to corporately look out for a deadly, poisonous root of bitterness that could rise up among you and defile all of you. Y le está advirtiendo, ¿verdad? Que tienen que estar vigilando de una raíz de amargura, amarga que puede crecer en medio de ellos. Sounds almost the same as Hebrews, doesn't it? ¿Verdad que suena, o sea, igual que Hebreos? Lo que estamos leyendo en Hebreos. So what is the fruit of this deadly, bitter root? ¿Cuál es el fruto de esta raíz mortal de amargura? In our text, in Deuteronomy, in verse 19, he tells you exactly what it is. Y en nuestro texto, en el versículo, en Hebreos, en el versículo 19 que estamos leyendo, te dice exactamente lo que es. ¿Cuál es el fruto? And so it may not happen when he hears the words of this curse that here it is, the root of bitterness, that he blesses himself in his heart, saying, I shall have peace even though I follow the dictates of my heart, as though the drunkard could be included with the sober. Perdón, el versículo 19 en Deuteronomio 29:19 dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Listen, these Hebrews understood exactly what Paul was saying. Estas personas de Hebreo entendían lo que Pablo estaba diciendo. He's talking about a person that has a wrong view of salvation and eternal security. Él estaba hablando de una persona que tiene la mirada incorrecta de la salvación, tiene la idea incorrecta de la A salvación. person that feels secure when they're not secure. Una persona que se siente segura cuando no lo está. He's talking about when someone says, I'm going to be saved, Él está hablando de aquellos, cuando una persona dice, oh, yo voy a ser salvo, even though I'm following the dictates of my heart. aún si estoy siguiendo lo que mi corazón quiere, lo que mi corazón me dice que haga. It's a person that has a misunderstanding of what it means to be in a covenant people with a covenant relationship of God. Es una persona que ha confundido qué significa estar en un pacto con un pueblo y con Dios. It's a person that thinks that because he's part of the covenant people that he's secure from God's judgment. Es una persona que piensa que porque es parte del pueblo que tiene el pacto con Dios, él está seguro del juicio y de la ira de Dios. Basically what it is it's presumption. Básicamente lo que es una presunción. It's a kind of
the presumption that the book of Hebrews has been dealing with over and over and over again. Y es una presunción que el libro de Hebreos ha estado hablando muchas veces, ha hablado varias veces sobre la presunción. Professing Christians who think they're secure because some of the past spiritual experience that they had, or some association that they had there during that time with Christian people. Cristianos que se sienten seguros de su salvación por alguna experiencia que ellos tuvieron en el pasado o porque son parte de algún cuerpo de esta iglesia. And so that he makes it really easy for us. He gives us an illustration. I'm going to close with this illustration. Y voy a cerrar con esta ilustración Look at verse 16. en el versículo 16. He's talking about this root of bitterness, this presumptive people that think that because they have something coming to them, that they're entitled to get it regardless of how they live their life. Está hablando de esta gente, ¿verdad? Que tiene esta presunción que ellos tienen algo que les va a ser dado sin importar lo que ellos están haciendo. He says this way in verse 16, lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. En el versículo 16, ¿verdad? Está la ilustración. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procurara con lágrimas. Now, most of you, none of us in here would like to identify with Esau, would you? A nadie de aquí le gustaría identificarse con Esaú, ¿verdad? Oh, Esau. The Bible says he's a fornicator and he's profane. La Biblia dice que es un fornicario y es alguien profano. So not many people raise their hand saying, I identify with Esau. Así que no muchas personas levantan su mano y dicen, yo me identifico con Esaú. If you put that description aside, Y si pones esa descripción a un lado, si la haces a un lado, and you look at Esau's life and you compare him with a guy named Jacob, his twin brother, si ves la vida de Esaú y la comparas con la vida de su hermano Jacob, I'll be honest with you, old Esau's a guy I'd like to go hunting with. voy a ser honesto con ustedes, Esaú es alguien a quien a mí me gustaría ir de cacería con él. He's quick to get angry, but he's quick to get over it. Él se enoja rápido, pero también se le pasa rápido el enojo. What you see is what you get. Lo que usted ve en Esaú es lo que usted recibe. He's very quick to forgive his brother. Él es bien rápido para perdonar a su hermano. As his life dictated, he looked like a pretty good old boy. Él se miraba como alguien que era una buena persona. The last person I want to take on a hunting trip with me is his brother Jacob. La última persona que a mí me gustaría llevar en cacería, ir de cacería, es su hermano Jacob. I mean, if I killed a trophy buck, he'd figure out some way to steal it from me. Porque si yo matara, verdad, un alce bien hermoso, que lo puedo colgar en mi pared, él se inventaría la manera de robármelo. Besides that, nobody wants to go hunting with a mama's baby. Además que nadie le gusta ir de cacería con un hijo de mamá. But the Bible here says of Esau that he was a fornicator and he was profane. Pero la Biblia nos dice aquí que Esaú era un fornicario y un profano. And I don't have to go into detail about the fornication part of it, but just say this, that he looked for immediate self-gratification and pleasure. Y no quiero ir en detalles sobre la fornicación, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que él buscaba gratificación y placer inmediato. He was sensual. Él era alguien como sensual. But the Bible also said he was profane. Y la Biblia también dice que él era profano. Now, normally when you think of somebody, then you say that's a profane person. Y normalmente cuando tú piensas en alguien, una persona que es profano, dices, esa persona es profana. You think of somebody that every word that comes out of his mouth just is a cuss word. Usted piensa en alguien que todo lo que ellos dicen, cada palabra que ellos dicen, ¿verdad?, es una palabra, una maldición. That's where we get the word profanity at. De ahí recibimos, sale la palabra profanidad. And you know, when I was young, when I was a child, one of the hardest things to get over was probably those two things. Those are the two things you got to quit to become a church member. Y cuando yo era joven, ¿verdad?, esas eran las dos cosas que le decían a uno que tenía que dejar de hacer para poder ser cristiano, lo que se creía que uno tenía que dejar de hacer para poder ser un miembro de una iglesia. But you may be surprised today Pero tal vez va a estar sorprendido hoy about what this word profane actually means. acerca del significado de esta palabra profano. It comes from a Latin word, Viene de una palabra del latín,
And it means that which is outside the temple and not sacred. Y significa aquello que está fuera del templo y que no es sagrado. It describes that which disregards what is to be kept sacred or holy. Describe aquello que es, no se mantiene sagrado o santo. A profane person describes the mindset which takes little notice of anything beyond the immediate material. Describe a la persona que no le importa nada más que las cosas inmediatas y las cosas materiales. A guy named Westcott, he summed it up this way. I just want to quote him. Y quiero decir cómo lo resumió una persona que se llamaba Westcott. This word, it describes a person whose thoughts and aims and pleasures are earthbound and not heavenbound. Esta palabra describe a alguien que los pensamientos y sus metas y sus placeres están en la tierra y no en el cielo. What was Esau's problem? ¿Cuál era el problema de Esaú? Bible said that he was hungry. La Biblia dice que él estaba hambriento, él And he tenía hambre. come home and he smelled some of that stew and he wanted some of it. Y él regresó a la casa, ¿verdad? Y olió que estaban haciendo comida. Man, I'm about to starve to death, he said. Y él dijo, oh, estoy por morirme de hambre. And his brother said, well, hey, why don't you just trade me that future birthright that's coming around here? And he's like, instant, immediate, earthly gratification? Yeah, I'll take that and worry about that other later. Y su hermano le dijo, ¿por qué no me lo cambias por tu herencia, por tu bendición? Y Esaú le dijo, oh sí, la vamos a cambiar. He thought that pursuing the things present was more important than, and he took for granted his future. Porque él pensaba que perseguir las cosas inmediatas, sus placeres inmediatos era más importante. Y él asumía que su futuro iba a estar bien. This birthright is so far down the road, it didn't seem important enough for him to pursue it at the moment. Esta herencia, ¿verdad? A él le parecía que estaba muy lejana y no parecía importante en este momento. That's the message to the Hebrews. Listen, Y ese es el mensaje que les están dando a los hebreos. Escuchen. who here could honestly say that they don't identify with Esau more than they'd like to admit? ¿Quién de los que están aquí no diría que se identifica con Esaú más de lo que le gustaría? How many a young person gets involved with either or friends or a person of the opposite sex, and they start to pursue that relationship more than they start to pursue the relationship with the Lord? Es como cuando una persona, ¿verdad?, se empieza a involucrar con una persona del otro sexo, y la relación que tienen con esa persona es más importante que la relación que tienen con el Señor. How many people have said a prayer and been baptized and are part of the covenant people of God, yet they live their lives filled with the material benefits that this world has to offer? ¿Cuántos han dicho la oración y han sido bautizados y son parte del pueblo del pacto, pero viven una vida por las cosas temporales? They'll pursue all the pleasures of this world more than they pursue holiness. Y persiguen más los placeres de esta tierra más que persiguen la santidad. How many people that are in the covenant people of God will spend more time reading illicit material than they do reading the Word of God? ¿Cuántas personas que son parte del pueblo del pacto de Dios pasan más tiempo escuchando material ilícito que estudiando la palabra de Dios? How many people will want to pursue all they can with all the relationships with everybody else rather than pursuing a relationship with Jesus Christ in prayer? ¿Cuántas personas prefieren buscar relaciones con las demás personas que pasar tiempo con el Señor y tener una relación con el Señor? How many people will spend their time and energy doing activities with the world more so than they'll do activities with their own church? ¿Cuántas personas gastan su tiempo y sus energías en actividades del mundo más que en las actividades del Señor y en las actividades de la iglesia? How many people will spend more on tipping at restaurants than they will ever be involved in tithing at the church? ¿Cuánta gente gasta más en las propinas en los restaurantes que en las ofrendas de la iglesia? The list could go on and on. Y la iglesia, la lista puede continuar, But puede the truth seguir. is, it's the letting of the world system and the world's treasures be the principal focus of our lives. Pero lo que está hablando acá es de las personas que dejan que el sistema del mundo y los tesoros del mundo, lo que el mundo valora, sea el centro de la vida. There's some today inside church that believe and trust more in their wealth than they do their purity. Hay algunas personas dentro de la iglesia que creen más en sus riquezas que en la pureza. Some here today will desire the physical, material things of this world and
it makes it, and they make it their life's work to attain them more so than they pursue godliness in heaven. Algunas personas de las que están aquí, ¿verdad? Hacen las cosas temporales, las cosas materiales, la meta de sus vidas y persiguen más eso que las cosas de Dios. They'll say things like, you know, heaven's a long way off and I'll pursue that then. Dicen cosas como, oh, el cielo hace falta para que lleguemos allá, lo voy a perseguir cuando ya se acerque el tiempo. I have time for that later, and besides, I said the prayer, I joined the church, I believe the Bible, and I'm basically a good person. Después voy a tener tiempo para eso. Además que ya dije la oración, voy a la iglesia y básicamente soy una buena persona. I'll gain all the pleasures that I can in this life and rest assured that I have heaven in the next. Y voy a conseguir todo lo que yo pueda de esta vida, todos los placeres que yo pueda en esta vida y voy a estar seguro de que después voy a ir al cielo también. It's presumption. Pero ahí está la presunción. You know how it goes. Ya sabes cómo es. You're saved and you're excited about your salvation. Eres salvo y estás contento, estás emocionado por tu salvación. But all over time, the pursuits of everything else tend to consume our time. Pero con el tiempo, la persecución de las demás cosas nos quita todo el tiempo. I love when people come to faith in the Lord as a child, with childlike faith. Me encanta cuando los niños llegan al Señor con una fe como de niño, ¿verdad? But as they get older, they start to hang out with more friends, and they got more activities, and they got to go get jobs, and they got to get vehicles, and then the whole thing starts to consume them. Pero cuando empiezan a crecer, ¿verdad? Necesitan tiempo para con los amigos, necesitan tiempo para conseguir cosas terrenales y todo eso los va consumiendo. And then the pursuit of their life will lead them off maybe to college or different careers. Y luego lo que ellos siguen, las metas de su vida, ¿verdad? Quizás lo llevan a la universidad. They meet somebody, maybe get married, and start having children. Tal vez conocen a alguien, comienzan a tener hijos. And all that time, Y todo ese tiempo, the main pursuit of their life was their life. lo que ellos perseguían principalmente era la vida de ellos. And they said like that YouTube commercial, I ain't got time for that. Y lo dicen así como dicen en internet, ¿verdad? En el YouTube. Nadie tiene tiempo para eso. Who did it? And they'll say, you know what, I've got kids right now, I've got to buy the new house, I've got to get the new car, I've got to get the new boat, I've got to have the new vacation. Y van agregando have cosas, time. ¿verdad? Tengo mis niños, tengo que comprar una casa, tengo que comprar un barco, tengo que comprar, conseguir vacaciones. No tengo tiempo ya para la And iglesia. they start to think, you know what, preacher calls them, says, hey, I need you to use your spiritual gifts up here serving the Lord. Y tal vez el pastor le llama y le dice, necesito que vengas y utilices tus talentos, tus dones para el Señor. Man, preacher, you know, I'm working a whole lot of overtime because we're trying to get saved up for vacation this year. Y ellos responden, pastor, estoy trabajando bien duro porque estoy ahorrando para las vacaciones. But one of these days, preacher, I want to retire. Pero uno de estos días me voy a retirar, voy a Everything's going to be jubilarme. set. My house is going to be paid for. Y ya todo va a estar en orden, mi casa ya va a estar pagada. And buddy, you call me and I'm going to be there. Y entonces me llamas y ahí voy a estar. Preacher's old and gray. Y ya el pastor ya está viejo, ya tiene canas. He celebrates the retirement party with you. Y él celebra la fiesta de la jubilación suya. Hey, you got time to come up here? Y le dicen, ¿tienes tiempo de venir? Oh, preacher, you know, I've worked 712s all my life getting all this stuff together, and I think it's time for me and my wife to kind of reacquaint each other, and we're going to go off and take some vacation, some me time. Y le responden, ¿verdad? Oh, pastor, yo pasé toda mi vida trabajando duro y ahora que ya tengo tiempo, creo que es tiempo de que pase un tiempo con mi esposa tranquilo, Let me get descansando. settled into this retirement thing. Déjame acomodarme en esta jubilación. And then Y después, preacher says, "Oh, I see that they're at home now, and hey, you ready to use those spiritual gifts up here serving the Lord now?" pasa algún tiempo, ¿verdad? Y el pastor le vuelve a llamar y le dice, ¿ya estás listo para usar algo de tu tiempo acá ahora? I would, preacher, but have you seen my new grandbaby? Lo haría, pero ¿has visto a mi nieto? Oh, my kids have been working so hard. I got to watch these grandbabies. I tell you, they're the joy of my life. Oh, mis niños, mis hijos, ellos están trabajando muy duro. Yo tengo que cuidar a mis nietos hoy. Ellos son la alegría de mi vida.
maybe when they get old enough to take care of themselves, I'm going to be up there. Tal vez cuando ya ellos ya se puedan cuidar así solos, ellos solos, tal vez ahí voy a estar en la iglesia. Grandkids graduate, go off to college, and they have kids. Los nietos se gradúan y van al colegio y ellos también tienen niños. Preacher calls. Vuelve a hablar el predicador, el You pastor. think you could come up here and help us out some? Con la voz de viejito le dice, ¿crees que puedes venir y ayudar algo en la iglesia? Oh, preacher, you know in my heart that's what I want to do more than anything else, but I'm spending so much time in the hospitals now, and I just physically I can't do it anymore. Y le responde, pastor, sabes que a mí me gustaría de todo corazón ir y ayudar, pero estoy pasando tanto tiempo en el hospital que no puedo. True story. Historia verdadera, una historia verdadera. Revival meetings every night of the week. Cultos de avivamiento todas las semanas, every week, Every night of the week. todas las noches de toda la semana, todos los días. Last night of the week. El último día de la semana, Old man comes down in a walker. un hombre viejo, un hombre anciano llega al altar con una de esas cosas para caminar, ¿verdad? Sits about 4 chairs off from the center and the very front pew. Y se sentó como unas 4 sillas de la orilla en la banca de enfrente. The evangelist gets up to preach. El evangelista va a predicar. The old man's head looked down, and you could see tears running down his cheek and dripping. Y este anciano inclina su rostro y usted puede ver que está cayendo lágrimas. As the sermon goes on, he begins to sob. Y cuando el mensaje continúa, ¿verdad? Él empieza a llorar más fuerte. The invitation is given. Y se da la invitación. Everybody leaves. Todos se van. But the preacher goes down there and he talks to the old man. Says, "Sir, what's troubling you?" Y el hombre anciano sigue ahí y el pastor va y se acerca a él y le pregunta, ¿cuál es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? He said, "It's too late." Y este anciano le responde, es demasiado tarde. Good evangelist, he says, "Sir, it's never too late." Y como un buen evangelista, esta persona le dice, nunca es demasiado tarde. He looked up as serious as he could and he said, "It's too late." Y el anciano lo vuelve a ver con la mirada más seria que él puede y le dice, es demasiado tarde. "No, sir, it's never too late." Y el evangelista le dice, no, Señor, nunca es demasiado tarde. The old man put his head in his hands and just started sobbing and said, "Wasted." Y el anciano comienza, inclina su rostro y pone sus manos sobre su frente y empieza a decir, desperdicio, desperdiciado. You think he understood this? ¿Tú crees que este anciano entendía eso? Verse 17. Versículo 17. "For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears." Dice el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procurara con lágrimas. After he got his material wants, he saw what it was that he lost. Ya después que él había perdido, ¿verdad? Después de que había recibido lo que él quería, las cosas temporales, él buscó aquello que había perdido. And he found no place for repentance, even though the Bible says that he was seeking it with tears. Y él ya no tuvo lugar para el arrepentimiento, aunque la Biblia dice que lo buscó hasta con lágrimas. Here's the question, the theological question for you. Y la pregunta teológica para ti hoy, What was it that he was seeking with tears? ¿qué era lo que él estaba buscando con lágrimas? Do you honestly think that he was seeking repentance with tears? ¿Usted cree que él estaba buscando con lágrimas el arrepentimiento? Oh God, I want to repent. Oh Dios, yo quiero arrepentirme. I want to turn around and go the other way. And his tears were because he wanted repentance and God would not grant him that repentance. Yo quiero dar la vuelta y arrepentirme. Y estaba llorando, las lágrimas eran porque él se quería arrepentir. Listen, I don't care what stage of life you are in. No me importa en qué punto de tu vida tú estás. You may know that you're going to pass tomorrow. Puede ser que tú sepas que mañana vas a morir. And I believe that if you come with biblical repentance to the Lord, He's going to give you that repentance. Y yo creo que si tú pasas a arrepentirte, el Señor te va a perdonar.
What was he seeking with tears? Pero ¿qué era lo que Esaú estaba buscando con lágrimas? The blessing. Él estaba llorando por la bendición. He thought because of who he was, it was automatic going to come to him. Él pensó que por quien él era, le iba a llegar automáticamente. So he could live his life and do what he wanted to do, and at the end of time, when it was his time, he was going to get the blessing. Así que él podía ir y vivir como él le diera la gana. Y al final del tiempo, siempre iba a recibir la bendición. And when he realized what he had lost, he said, I want that too. Y cuando él se dio cuenta de lo que había perdido, él dijo, oh, yo quiero eso también. He presumed too much. Él asumió demasiado. I believe that in my heart that the average Christian today spends their life pursuits. Y yo creo que el cristiano promedio pasa su vida persiguiendo lo que él persigue en su vida. And the pursuit of holiness, the Word of God, the pursuit of heaven, Las cosas temporales persiguiendo la palabra de Dios y las cosas del cielo take a second seat. pasan a un segundo plano, pasan a un segundo lugar. And if it was a 50-50 deal, Y aun si fuera algo que fuera 50 y 50, que persiguieran 50, all our pursuits for this just take away what we ought to be pursuing all the time. todo lo que perseguimos acá, todo lo que perseguimos, las cosas de acá, ¿verdad? Nos quitan lo que podemos perseguir, el tiempo que podemos pasar persiguiendo las cosas del cielo. And somehow before they pass, when that time draws near, when the curtains start to close on their life, Y cuando el tiempo, la vida se les llega, que ya se les va a acabar la vida, they will presume that ellos, because of who they are and where they are, that they automatically get to receive the blessing of heaven. ellos asumen que por quienes ellos son, por en el lugar que ellos han estado, ellos van a recibir automáticamente la bendición e ir al cielo. Why do you think that Paul said that we ought to be looking very carefully among ourselves and picking one another up to run this race all the way to the end? ¿Por qué crees que Pablo dijo que nosotros debemos de estar pendientes entre nosotros de que ninguno caiga, Lest anyone fall short of the grace of God. para que ninguno caiga corto de la gracia de Dios? The good news is Y las buenas noticias son you've got the rest of your life, no matter how long that is, que tú aún tienes el resto de tu vida, no importa qué tanto tiempo sea ese, to pursue holiness with all your strength and the strength of the Holy Spirit. para que persigas la santidad con todas tus fuerzas y las fuerzas del Espíritu Santo, To be an encourager for others too that are running this race. para ser alguien que motiva a los demás también, a los demás que están corriendo junto a ti, To stay together for the group, para estar juntos con el with the grupo, group, con el grupo, and run with all your might all the way to the end. y correr con toda tu fuerza, con todas las fuerzas que tú tengas hasta finalizar la carrera. Scripture says that those who have been born again have a new nature. La Biblia dice que, las Escrituras dicen que los que han nacido de nuevo tienen una naturaleza nueva, A new desire. tienen un deseo nuevo. And the question is what is the desires of your heart? La pregunta es, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? Are you preoccupied with the pursuit of all this stuff that's going to burn up like wood, hay, and stubble? ¿Estás preocupado tú por persiguiendo las cosas, todas las cosas de este mundo que algún día se van a quemar? Or are you preoccupied with personal holiness ¿O estás preocupado por una santidad personal? in growing your relationship with Jesus Christ, Y que hacer que tu relación con Jesucristo crezca growing in the Word, y crecer en la palabra, growing in serving the King, crecer en sirviendo al Rey, growing at building the kingdom? creciendo en construyendo el reino? How you answer those questions ¿Cómo respondes a esa pregunta? will let you know if you are a profane person or a holy person. Te va a hacer saber si tú eres una persona profana o una persona salva. Profane or Holy. profane Profane or or holy. ajá, una persona profana o una persona santa. Make sure of this. Without holiness, no one will see the Lord. Y recuerda, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor. Let's pray. Vamos a orar.